Hola, esto es La Mágica Historia. Eh, ¿Cómo están? La. No iba a hacer un video hoy día, pero me he topado con mm, no una discusión, pero sí una cierta conversación que se me ha ido repitiendo estos días con varias personas. No sé por qué se me ha repetido un tema que no pensaba tocarlo acá, pero o a lo mejor más adelante, no sé, bueno, pero, en fin, dije, ¿por qué no hablamos de eso? Un poquito. Permiso. No sé dónde dejé el trípode, así que tengo el celular afirmado aquí en la cajita de té para colocar las bolsitas de té. Por eso me veo así como grande. Ya. Y es el tema de... es un viejo tema, muy viejo, muy viejo. Que es el tema de qué es mejor. La, la acción, la inacción, la esperanza, la fe. Eh, ¿Qué será mejor? Porque hay bastantes posturas con respecto a este asunto, posturas filosóficas, posturas religiosas. Siempre nos gusta complicarnos las cosas, ¿cierto? Y bueno, yo he mencionado el asunto, por ejemplo, aquí de la fe, ¿cierto? De la esperanza. Y el otro día, hace una semana atrás, tuve una discusión, ahora que se puede, uno puede conversar y discutir con personas de prácticamente de todo el mundo con este asunto de la magia de la internet. ¿Ok? Así que me topé con un señor judío y tuvimos esta discusión. Y él me planteaba que para el mundo judío la fe, la interpretación de la fe, no quiero ahondar en este asunto porque es una discusión bastante larga, tiene un montón de ramas, ¿cierto? Empezando por el término. ¿Ah? Me van a decir, no, el término está mal, el término en realidad es este otro. En fin, ¿ok? Así que no nos entrampemos con eso. Bueno, el asunto es que él me da a entender de que para el mundo judío la fe, más que, más que ir ligado al tema de la creencia, de creer, iba ligado a la acción. Que ellos por tradición, digamos, tenían instaurado la filosofía, digamos, de la fe como primero actuar y luego creer. Porque de ese modo tú planteas tu fe de una manera más honesta. ¿Ok? Tienes tanta fe que ni siquiera lo piensas. Ni siquiera lo piensas, no te cuestionas nada. Tú vas, te tiras al agua nomás. ¿Ah? Como por ejemplo en esta historia de Moisés, ¿cierto? Dan ese ejemplo. Moisés abriendo las aguas, ¿cierto? Del mar. Y que en realidad la Biblia diría que Moisés primero se tiró al mar. Se tiró adentro del mar. ¿Ok? Entonces, que esa es la esencia de la fe. No esperar a que ocurran las cosas. Hacer. Lo que tienes tú en tus manos, lo haces. Porque tienes la convicción. Porque tienes la voluntad de hacerlo. Entonces, eso mismo le decía yo, pues, o sea,
usted está confundiendo voluntad con fe. Porque él decía también de que por eso al mundo judío le iba muy bien económicamente, porque el judío por tradición no se queda de brazos cruzados. Bueno, esa es una visión bastante generalizada entre algunos judíos, sobre todo entre los judíos sionistas, que aman mucho su tradición, su tierra, su país, su gente, en fin, y tienden, ¿cierto? Ellos no solamente tienden, sino que les enseñan que ellos son algo más que el resto del mundo. Y que si les va bien es por eso, porque Dios los bendice a ellos. ¿Me entienden? Cada quien puede pensar lo que quiera, pero a mí personalmente esa postura me parece algo bastante arrogante, ¿cierto? Y un poco cansador, porque uno cuando ve judíos dando su opinión acerca de lo que son ellos y de su país, bla, 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 siempre, como el dicho que tenemos acá en Chile, ¿cierto? Somos el mejor país de Chile. Claro, una cosa así, ellos ven así como Israel, así como el centro del mundo, literalmente lo ven así, pues religiosamente lo ven así. Y Israel es una cuestión así, una cuestión chiquitita, un par de regiones de Chile, y más encima la mitad del país es árido. El río Jordán. El río Jordán es una canaleta. Aquí el Biobío es muchísimo más impresionante. El Biobío, siendo un río menor de aquí de Chile, es muchísimo más impresionante que el Jordán. No quiero hacer denostar al mundo judío con sus cosas, pero a mí me da como ternura cuando, cuando ellos, el monte, así, un cerro, así, una cuestión así, un montículo, así, el morrillo de Perales es más interesante que muchos de los montes de Israel. ¿Me entienden? Pero bueno, ese es el orgullo que ellos tienen y tienden a ver toda su filosofía desde esa perspectiva. ¿Ok? Eh, y por lo tanto, obviamente tienen la creencia de que si a ellos les va bien en la vida es porque tienen la bendición de Dios y porque tienen esta visión de la fe, ¿cierto? De la emuná, de la que hablan ellos, en donde la acción es muchísimo más importante que la no la meditación, sino que ¿cuál es la palabra? Bueno, ya no me voy a acordar. Pero hoy la tengo que... Bueno, este término que se habla en el mundo cristiano, ¿cierto? De tener una cosa más introspectiva, pero esa no es la palabra, no importa. Y la oración y todo eso, ¿cierto? Y estar esperando. Entonces ellos nos ven a nosotros así como un montón de gente ridícula que simplemente está esperando que les lleguen las cosas porque Diosito las va a mandar. Entonces ellos dicen, ¿qué te va a mandar Dios? ¿Ah? Si la acción, ¿cierto? La acción es la que te tiene que dar a ti. ¿Ok? La, 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 el progreso, digamos, es el fruto de tu acción que nace de la fe, de esta fe ciega, de llegar y lanzarse. ¿Me entienden? Entonces yo le decía que también tenía él una mala interpretación de lo que es el mundo cristiano, porque él hablaba también un poco acerca de Jesús, obviamente, personas que estudian el cristianismo para poder hablar de él, pero obviamente lo estudian desde una visión externa. Entonces, obviamente, las enseñanzas no le llegan de la misma manera como le llega a una persona que es del mundo cristiano, que nace dentro de la cultura cristiana, en fin. Lo mismo nos ocurre a nosotros cuando nosotros interpretamos una religión que no es la nuestra. Lo hacemos desde fuera, sin la participación de las emociones de por medio. Y recién estaba ahí de oyente en un curso de mi señora, que estaba en un curso en línea de un máster, una cuestión ahí en educación.
Y justamente estaban hablando de este tema de la importancia de las emociones en la absorción de lo que aprendemos, ¿ok? Que existe un rango muy amplio de diferencia entre la comprensión, comprender algo sin tener una conexión emocional con lo que tú estás aprendiendo, y aprender algo, digamos, junto con una conexión emocional. ¿Ok? Algo que también hemos hablado aquí, algo que se manejaba también desde el mundo clásico, algo que está dentro de también de todo lo que es la, las escuelas mágicas. ¿Ah? Si la magia es conocimiento, es el mismo conocimiento que se enseña ahora en los cursos de trabajo y cosas así, pero dicho de otra forma, con otro lenguaje, pero es lo mismo, ¿ok? Somos un ser integral de cuerpo, mente y alma, ¿no? Y si vamos a aprender algo, si vamos a absorber información, debemos hacerlo de una forma integral, ¿ah? No solamente con la mente. ¿Ah? No sacamos nada. Y bueno, eso lo hemos hablado otras veces. Pues. El típico tipo que hace un máster en algo, ¿cierto? Tiene el tremendo diploma que le va a abrir las puertas por todos lados, pero experiencia no tiene nada. Pues. ¿Ah? Cuerpo, mente y alma, ¿cierto? ¿Ah? Acción, sentimiento y pensamiento. ¿Mm? Entonces, de esa forma se absorbe el conocimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, obviamente un judío va a leer un libro cristiano acerca de la historia del cristianismo, ¿cierto? Y va a aprender de eso, pero nunca va a ser lo mismo que un niño que ha sido criado en un ambiente cristiano y que absorbe ese mismo conocimiento, esos mismos datos, digamos, eh, pero de forma integral. ¿Ok? No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces yo le decía a esta persona, usted tiene una visión errada de lo que es el cristianismo. O sea, no errada, pero sí sesgada, ¿me entienden? Encapsulada, encasillada. Y yo le decía, bueno, por ejemplo, le coloqué, se me ocurrieron dos ejemplos en ese momento y creo que fueron más o menos acertados. Que el momento, ¿cierto? Cuando Pedro, ¿cierto? El apóstol llega, ¿cierto? Conoce a Jesús y llega de su pesca, ¿cierto? En donde él puso toda su voluntad, ¿cierto? Puso todo su empeño, ¿ah? Porque este caballero hablaba mucho de eso, de poner mucho empeño, mucha voluntad. De nuevo, él, ¿cierto? Y que de esa manera tú tienes que recibir los frutos de esa voluntad, ¿ah? De esa acción, de la voluntad de levantarte todos los días en la mañana y decir, hoy día me va a ir bien, me va a ir bien. ¿Ok? Bueno, Pedro hizo eso, pues. Como buen judío conocedor de la emuná y todo eso, hizo eso. ¿Ah? Se levantó ese día, ¿cierto? Y dijo, voy a salir a pescar y me va a ir pero súper bien y me voy a esforzar y voy a aplicar, ¿cierto? Voy a unir mi voluntad con mi esfuerzo. Y salí a pescar. Y no pescó nada. Ni un mísero juel. Y vuelve Pedro así, ofuscado con este asunto. Y se encuentra con el maestro. ¿Ah? Y el maestro le dice, a ver, se asoma ahí a la arca. ¿Cómo te fue, cabrito? Parece que no te fue muy bien. Y obviamente Pedro no se lo tomó en buenos términos todo el tiempo. Ay, de gente venía a reír, ¿me entienden? Y bueno, cuento corto, todos sabemos lo que pasó, por cierto. Jesús le dice, sacamos de nuevo. Sale, tal por cual que voy a estar saliendo, ¿cierto? No salgo ni porque me manda mi mamá y voy a salir con vos. Salgamos de nuevo. Y sale Pedro, ¿cierto? De nuevo, vuelve, tenía ya cansado, quería puro echarse un mal día, ¿cierto? Ay, pero ¿cómo sería la insistencia del maestro y su poder de convicción que logra que este tipo tosudo, ¿cierto? Y conocedor de la pesca y todo el asunto de su oficio, y que le dice, si no hay nada, ¿no?
salga, lo convence de que salgan, entre nuevamente al mar de Galilea a pescar. Y bueno, todos sabemos lo que pasó, pues vuelve con el bote así ya arriba de los pescados y todo, fumándose un cigarrillo, qué sé yo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ay, yo en otros videos he insinuado este tema de la esperanza, que la esperanza es muy importante. Entonces, con otra persona, también con un amigo del canal, también justamente estos días también hemos conversado un poquito de eso. Entonces, él me ha dicho, pero en realidad la acción es mucho más importante que la esperanza. La esperanza puede esperar un montón de tiempo. Tengo la esperanza de que tengo la esperanza de que me extender mi mano y que me caiga un millón de naranjitas. Iba a pensar que iba a decir de dólares o de pesos. No. Lo que sea, pues lo que sea. Te vaya a quedar esperando nomás. En cambio, si haces la acción, bueno, es el inicio de obtener algo, de obtener cosas. Bueno, para no ir más lejos, también en el hinduismo, ¿cierto? Uno de los Vedas más importantes del hinduismo es el Bhagavad Gita. Y en ese libro, todo el libro habla acerca de este tema. ¿Qué es mejor? Enfrentarse a las situaciones, actuar o no actuar. Y sobre todo en este libro exponen la disyuntiva de que qué pasa cuando tú estás entre la espada y la pared y lo que tienes que hacer es malo. Es malo, pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. ¿Qué es mejor? ¿No hacerlo? Y aceptar las consecuencias que me van a afectar a mí y también a lo mejor a otras personas. O enfrentar, tengo que hacer este mal, tengo que hacer un mal. ¿Me entienden? Complicado el asunto, ¿cierto? Tengo que hacer un mal. ¿Qué es mejor? ¿Ah? Y el protagonista le pregunta a Dios, ¿qué es mejor? Y Dios, en la perspectiva de Dios del hinduismo, ¿cierto? Del mundo antiguo, muy antiguo, ¿cierto? Al igual que en el mundo judío, Dios le dice, hazlo, tírate. Pero es que esto está mal. Voy a matar personas. Es lo que tienes que hacer, hazlo. Y se enfrascan, ¿cierto?, en una enorme conversación que se transforma en todo este libro, el Bhagavad Gita. Entonces, ya pues volvamos. Hace la corta, hombre. Cuenta, ¿cuál? Ya, definitivamente. ¿Qué es mejor? A esta persona, de la primera discusión, yo le di otro ejemplo, que era el ejemplo de cuando los apóstoles, ¿cierto?, están en una tormenta, ¿cierto?, en su barquito, y va Jesús a rescatarlos, va el maestro a rescatarlos caminando sobre el agua, pues cáchense la onda, o sea, nada es imposible, nada es imposible. ¿Eh? Y usted me dirá, no, es que la típica con la que me salen siempre, no, Jesús era el Hijo de Dios, era un ser especial, entonces Él nomás puede hacer cosas imposibles. Los milagros es una herejía poder decir de que las personas podemos realizar milagros. Es una herejía, hombre. Él es el Hijo de Dios. Los milagros están reservados para Él porque es una persona especial. Y todos los demás, los pobres diablos del resto de la tierra, nos tenemos que chupar el dedo y aceptar las cosas como se nos presentan. No, en este mismo pasaje, ¿cierto?, el maestro demuestra lo contrario. Porque llega, ¿cierto? ¿Y qué hace? ¿Y qué hace el maestro? Se pone la capa de Superman, vuela y toma a todos los apóstoles en su brazo, ¿cierto? Y los rescata. No, pues se queda parado y ¿qué hace? Vengan, les dice, vengan. ¿Qué están ahí? Si esa weá se va a hundir, ¿qué están haciendo ahí? Caminen sobre el agua y vámonos para allá, para otro lado. Sí, pues. ¿Y qué hacen los apóstoles? No hacen ni una cuestión. Si uno no se la cree, no se cree el cuento.
todos creemos que todo es imposible. Hoy estamos súper mal. Solamente nos quejamos. No somos capaces de creer que las cosas se pueden arreglar. No somos capaces de pensar que las cosas pueden estar mejor. O que somos capaces de nosotros de hacer cosas que van más allá de lo que nos enseñaron que es posible. Y ahí se quedaron los apóstoles y todos ahí, no, nos vamos a hundir, ¿cierto? Y Pedro, que ya, después de lo que había visto, ¿cierto? Con el maestro, ya él le tenía un poco más de fe. ¿Y qué hace Pedro? Se baja de la barca, porque todos le dicen, no, weón, te vayas. No. Y Pedro se baja de la barca. Y empieza a tantear así el agua, ¿cachai? Es como que se le da la pata para abajo así, pero de repente, como que apoya el pie, el weón. Y después saca el otro pie del barco. Y lo mismo. Y el weón dice, cacha la wea, weón. Pudo caminar arriba del agua. Y los otros apóstoles, bacán, ¿cachai? Y Pedro ahí, miren. Podía caminar por sobre el agua. Pero, obviamente, ¿cómo trabaja el cola de flecha? A través de la mentira, a través del odio, a través del miedo, ¿cierto? Y obviamente le entró el miedo a Pedro. Y se dejó dominar por la influencia maligna, por la influencia externa del mal. Y por ahí cachó que se le hundió un poquito el pie. No, en realidad no puedo. ¿Cierto? Y ahí el maestro tuvo que rescatarlo después de todo. Entonces, el concepto de fe, la idea de fe, que creen, por lo menos este señor, que creen que tiene el mundo cristiano con respecto al mundo judío, es limitado. Y al final, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? La acción desinteresada, ciega, qué sé yo. Ser o no ser. O la fe, la esperanza. Bueno, depende. ¿De qué? Ninguno de estos conceptos es bueno. Si el receptor no está preparado para ejecutar estos elementos. Si usted agarra una radio vieja con casetera y tiene un CD, ¿usted va a poder escuchar algo de música? No. Y si usted tiene un reproductor moderno y le pasan un cassette con el grupo que a usted le gusta, ¿lo va a poder escuchar? No, pues necesita la radio vieja con casetera. Y si tiene CD, necesita el reproductor con CD. Y si tiene un minidisc, necesita un reproductor con minidisc, ¿me entienden? Y si tiene un teléfono, necesita la aplicación, necesita conectarse. Si no lo tiene, no logra aprovechar el elemento que a usted se le ha dado. Lo mismo ocurre con este tema de la fe, la esperanza, la acción, todo eso, la voluntad, ¿me entienden? Si usted no tiene integrado en su aparato reproductor, suena feo. Si usted no tiene en su psique, en su ser, la conciencia, ese es el reproductor, ese es el tipo de reproductor, la conciencia. Según la conciencia, según el nivel de conciencia que usted tenga, va a tener el tipo de reproductor que necesita. Y obviamente no va a volver a los reproductores anteriores. A menos que esté en una situación. Si usted tiene un reproductor de CD, o si usted está conectado a Spotify, no va a volver al CD, pues no va a volver a escuchar música con CD, pues si ya tiene el Spotify. De la misma manera funciona este tema de la conciencia y de la espiritualidad. No se vuelve atrás.
A menos que exista una influencia que nos haga retroceder. ¿Me entienden? También eso, obviamente, eso sucede. ¿Ah? Y la influencia maligna que nos hace retroceder nos quiere hacer retroceder a métodos de reproducción más ratones, pues más rancios. ¿Ah? Y nos convence más encima de que esos son los mejores. ¿Ah? Y nos lleva a escuchar música en un disco así, pero en un reproductor, pero de principios del siglo XX. ¿Me entienden? Entonces, de eso se trata este asunto. Esta discusión es vana, no llega a ninguna parte. Todo depende de usted. Todo depende de la integración de este tipo de enseñanza. ¿Me entienden? Por eso es que Jesús también había algunas enseñanzas que no las podía enseñar a todo el mundo. Y por eso es que Jesús enseñaba de esa manera tan fenomenal, en donde él contaba su historia, en donde esas historias servían para distintos niveles de interpretación, de reproducción. Entonces, cuando él contaba sus fábulas, sus cuentos y su historia, había gente que estaba recibiendo esa información en cassette, en disco, en CD, en MP3, ¿me entienden? Entonces, eso es una de las cosas geniales que tiene el maestro y que lamentablemente no es apreciado por el mundo judío, sí en parte por el mundo musulmán, en fin, pero es algo que tenemos nosotros, Entonces, en definitiva, usted tiene que aprovechar lo que tenemos nosotros los cristianos, que es la evolución de este asunto. ¿Ah? Dejemos que los judíos escuchen música con cassette. Nosotros tenemos el mejor reproductor del mundo. Pero si usted no tiene el tema para reproducir esa información, bueno, obviamente un cassette le va a parecer apetecible, y no solamente eso, sino que usted va a alegar que ese es el mejor tipo de reproductor de música del mundo. Entonces eso es lo que pasa. Esto depende de la conciencia, del nivel de conciencia. Si para usted la esperanza es quedarse sentado, suspirando, esperando, estirando la mano y esperando que le llegue a la mano lo que usted ansía, ¿cierto? Bueno, es una forma de verlo y no está errado, pero sí está encasillado. ¿Ok? Porque la esperanza, ¿cierto? No sé si lo he dicho, pero en fin, la esperanza, ¿qué es lo que es? Es la chispita de donde nace la fe, que está relacionada con el amor. Son conceptos muy elevados. Y obviamente que ninguno de estos conceptos, ¿cierto? Sin la conciencia de lo que es la esperanza, sin la conciencia de lo que es la fe, sin la conciencia de lo que es el amor, no sirve de nada. Yo tampoco no puedo a usted decirle, bajo mis términos, finalmente qué es lo que engloba todos estos conceptos. Porque le voy a estar transmitiendo mis propias limitaciones. Y estos son conceptos que no tienen limitaciones. Estos conceptos están más allá de lo que se puede ver, ¿cierto? Cuando hablábamos de la conciencia, ¿cierto? Hay que tener la espada del augurio para poder decir, espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. ¿Ah? Si no tiene usted la espada del augurio, obviamente que va a tener una visión limitada de lo que es la esperanza, de lo que es la fe, de lo que es el amor. Y si usted está esperando que otras personas se lo expliquen, esas personas solamente le van a agregar sus propias limitaciones con respecto a estos conceptos. El mejor maestro está en la Biblia. Y cada vez que usted lea lo que el maestro enseñaba, se va a dar cuenta que cada vez usted va a estar con un reproductor distinto y lo va a entender de distinta manera. ¿Ok? Las fábulas, los cuentos, las enseñanzas del maestro se pueden ir aprendiendo desde niño. Entonces, ¿qué le voy a estar enseñando yo cuando a mí me han dicho, oye, ¿por qué no te haces
¿por qué no hablas acerca del bien y todo el asunto? No, si yo no soy... Ahí está, ahí está. Lo tenemos ahí. Es nuestro, del mundo cristiano. Tenemos el mejor nivel de educación. Y no recurrimos a eso. ¿Qué más puedo decir? Ahí está mi consejo. Vaya a la fuente original. Y no se quede no se entrampe en discusiones que no va a llegar a ninguna parte. Porque, insisto, si usted no tiene el reproductor correcto, difícilmente va a poder escuchar la música. Y usted va a seguir insistiendo en que su reproductor es el mejor del mundo. Gracias. Que estén todos bien. Cuídense. Chao. Esto fue La Mágica Historia. Postdata. Estaba preparando el video para subirlo y me di cuenta de que finalmente no le había explicado un asunto importante, ¿verdad? Que es que, si se dan cuenta, estas distintas líneas de enseñanza, digamos, de qué es mejor la acción, la inacción, la fe, qué sé yo, todo este asunto, el problema es que ven el tema de forma separada, ¿me entienden? ¿Ah? Entonces, claro, el mundo judío, el mundo antiguo, le daba mucha más importancia a la acción porque era un mundo muchísimo, en términos de fe y de espiritualidad, muchísimo más material. ¿Okay? El mundo judío, en cuanto al mundo cristiano, es un mundo muchísimo más material. Es decir, la relación del hombre con Dios es una relación de dar y entregar, qué sé yo, y sobre todo centrado en obtener bienes materiales, frutos de nuestro trabajo. Y en ese sentido, en ese contexto, digamos, obviamente la acción siempre va a ser muchísimo más importante, pero la acción obviamente es una arista de la fe, ¿ok? Entonces, dentro de lo que hablábamos, ¿cierto? Veíamos la diferencia, la tremenda diferencia que hay entre actuar, ¿cierto? No, si trabajamos, ¿cierto? Trabajamos, el resto del mundo es pobre porque no trabajan, son flojos, ¿entienden? Pero tú puedes trabajar toda tu vida y a lo mejor, y yo lo he visto, yo lo veía por ejemplo, con los viejitos con los que trabajaba yo en Ornato, ¿cierto? Personas que trabajaron toda su vida, ¿ah? Así como dicen, por ejemplo, los judíos, no, si tú quieres que te vaya bien en la vida, tú tienes que levantarte en la mañana y tienes que, lo más importante para ti en tu vida tiene que ser el trabajo. Bueno, para estas personas con las que yo trabajé, muchas personas, lo más importante de su vida era el trabajo. Y no había retribución a eso. ¿Ah? Y tenían 70, 80 años, 90 años. Trabajé con maestros de 90 años que se levantaban a las 6, a las 4 de la mañana. ¿Ah? Si yo llegaba a las 7 de la mañana y a la pega y ellos ya estaban ahí esperándome, aburridos. ¿Ah? Toda una vida de trabajo, trabajando todos los días, no había feriado para ellos. ¿Ah? Y sin embargo, ¿dónde estaba el fruto de todo ese trabajo? Así que no me vengan aquí con la tontera de que solamente la acción es importante. La acción es una parte de todo este misterio. Entonces, cuerpo, mente y alma. Cuerpo, mente y alma, como les digo. ¿Ah? Entonces, mucho mejor. ¿Ah? Las cosas por separado, ¿cierto? También solamente esperar que te lleguen las cosas porque tienes la esperanza. Por eso les digo, no está mal dicho, pero no está completo, ¿entienden? Y a todo esto la ciencia, según la ciencia, si tú te quedas sentado a esperar que te llegue $1.000.000, es solamente cuestión de tiempo de que te llegue el $1.000.000. Eso es lo que dice la ciencia. El problema es que no vivimos lo suficiente como para que nos llegue el $1.000.000
por lo menos en esta vida. Pero la ciencia dice que es solamente cuestión de tiempo para que, si yo digo aquí en mi mano va a aparecer una manzana y me quedo a esperar. Dentro de millones de años va a aparecer la manzana. Obviamente voy a estar muerto. Esa es la estupidez que plantea la ciencia muchas veces. Pero bueno, según la ciencia, este asunto es así. Si te quedas sentado esperando que te llegue algo, te va a llegar. ¿Ok? Pero nuevamente, la enseñanza nos dice que no. Nos dice que no es suficiente con la acción, que la acción debe ser en forma integral, ¿cierto? No podemos ser como Pedro saliendo en la mañana convencidos de que nos va a ir bien, pero nos va a ir mal. ¿Por qué? Porque nos falta la otra parte. Nos falta la otra parte. ¿Mm? Entonces, todo eso, ¿eh? Tampoco sirve simplemente actuar por actuar de forma impulsiva sin pensar las cosas. ¿Eh? Todo tiene que ir enmarcado dentro de algo. Pero, insisto, vaya a la fuente, vaya a la fuente. La fuente se lo va a explicar de mejor manera que yo. Gracias. Ahora sí, chao, que estén bien.